Matar a agentes de policía puede ser motivo de orgullo para ciertos gángsteres y delincuentes, pero en realidad es quizá la decisión más imprudente que pueden tomar. El asesinato ya es malo de por sí. ¿Asesinar a un policía? Con eso, no hay dónde esconderse. Si no me cree, quédese conmigo mientras le muestro por qué los gángsters nunca matan a policías, así como lo que ocurre cuando a los gángsters se les permite matar a policías. Gary Nelson. El asesinato de policías tiene dos caras. Por un lado, los agentes de la ley hacen lo que sea para encontrar a los asesinos de policías y llevarlos ante la justicia. Sin embargo, en el mundo del crimen, matar a un policía sirve a los gángsteres para jactarse. Y así, cuando un gángster psicópata mató al agente de policía Patrick Dunn, solo parecía enorgullecerse de ello. Se mostró impenitente y desafiante todo el tiempo, y parecía que se trataba de su propia gran arrogancia. Nacido en 1969, Gary Nelson fue uno de los gángsters más peligrosos de Gran Bretaña. A lo largo de los años, pasó de los delitos menores al crimen organizado. Es muy conocido por su violencia e imprevisibilidad. Había tenido múltiples encontronazos con la ley desde que era solo un adolescente, y con el paso de los años, no parecía interesado en abandonar su vida de delincuente. Ser uno de los gángsteres más importantes de una de las familias criminales más infames de Londres le permitía ciertos lujos. Era bastante rico, de hecho, y gastaba una cantidad decente en conseguir todo tipo de coches caros, ropa, joyas e incluso un apartamento de lujo en la parte elegante de la ciudad. También sentía una extraña atracción y encaprichamiento por las armas, hasta el punto de llamar a su pistola semiautomática Browning de 9 mm mi cosa especial. En octubre de 1993, Nelson, que entonces tenía 24 años, intentó entrar en un club nocturno. Un guardia de seguridad llamado William Kwame Danso le había negado la entrada. La mayoría de la gente habría seguido con su noche y encontrado otra cosa que hacer, pero Gary Nelson no era como la mayoría de la gente. Gary era mezquino y rencoroso. Decidió que el mejor plan era vengarse de William. Siguió a William hasta su casa, y entonces él, junto con otros dos cómplices, decidió matar a William con una lluvia de balas de su Browning semiautomática y de una pistola autocargable Tanfoglio de fabricación italiana. Se da la circunstancia de que el agente de policía Patrick Dunn, de 44 años, que apenas 4 años antes había sido profesor de matemáticas, se encontraba en la zona atendiendo un servicio doméstico. Cuando oyó los disparos del ataque a William Danso, salió corriendo a investigar qué estaba pasando. Desgraciadamente, se cruzó en el camino de Gary Nelson, quien, con un solo disparo de su Tanfoglio en el pecho, lo mató. A continuación, él y su banda se dirigieron a un vehículo que les esperaba para huir, riéndose e incluso disparando un tiro de celebración antes de subir y marcharse. 5 semanas después, Gary Nelson fue detenido y acusado de los asesinatos, pero el caso no pudo prosperar por falta de pruebas. La policía no pudo conseguir que ningún testigo directo declarara contra Nelson, y tampoco tenían el arma homicida con la que demostrar que había sido él quien había apretado el gatillo. Así que, aunque sabían que era el asesino, tuvieron que dejarlo libre. De hecho, su propia tía, Rose Nelson, había intentado ayudar a la policía a encontrar el arma del crimen, dirigiendo a un grupo que buscaba en el cementerio de Wandsworth por la noche. Ella creía que él había llevado allí las armas homicidas, pero no pudieron encontrar las armas. 5 meses después, sin embargo, la policía recibió varias llamadas anónimas que les indicaban dónde estaban las armas. Los policías pudieron identificar y desenterrar las armas, pero seguían sin tener pruebas suficientes contra Gary Nelson. Para entonces, Gary ya estaba encarcelado por otro cargo, pero seguía siendo una molestia para sus compañeros y para la seguridad de la prisión. En 1999, salió por fin de la cárcel y pronto volvió a las andadas. Al parecer, ni siquiera la cárcel pudo cambiarle. En 2001 se reabrió el caso del asesinato del agente Dunn, en parte por la presión de su familia, que quería que se cerrara el caso. Un llamamiento de Crime Watch de la BBC presentó a un antiguo compañero de prisión en Wormwood Scrubs, que testificó que Gary Nelson le dijo: «Yo disparé a ese policía, el de la moto». 2 años más tarde, en 2003, la policía le investigaba por otro asunto y puso micrófonos en su apartamento. Esto les llevaría a descubrir que tenía en su poder un arma de fuego, una Browning de 9 mm y le valdría una condena a cadena perpetua. Sin embargo, esto no era suficiente, y la policía necesitaba conseguir la condena por el asesinato del agente Dunn. Los detectives viajaron a Ghana para encontrar a Eugene Jaba, gerente de la tienda en la que había trabajado William Danso. Declaró por videoconferencia haber visto a Gary sacar una pistola de su chaqueta el día anterior a los asesinatos y amenazar con meterle una bala en la barriga a otro hombre. La descripción que dio coincidía con la de Tanfoglio.
Con las pruebas que habían reunido, Gary Nelson fue finalmente acusado de nuevo por los asesinatos de William Kwame Danso y el agente Patrick Dunn, más de una década después de haber cometido los asesinatos. La acusación contra Gary era en su mayor parte circunstancial, y la fiscalía sabía que tenía que subir una cuesta para demostrar al tribunal que era responsable de los asesinatos. Una parte clave de esto fue la presentación de pruebas de mal carácter. El objetivo de la acusación era demostrar que, a lo largo de los años, Gary había sido una amenaza para la sociedad y que, por tanto, no era extraño que cometiera los asesinatos. El jurado escuchó detalles de sus condenas anteriores, incluida una ocasión en la que abrió fuego contra un hombre que adelantó su coche. Finalmente, fue declarado culpable de los asesinatos y condenado a 35 años de prisión, que cumpliría simultáneamente con su cadena perpetua. El día de la sentencia, se negó a salir de su celda en la prisión de Belmarsh para escuchar el veredicto. La policía sospecha que Gary Nelson es responsable de muchos otros asesinatos y se alegró de que por fin lo sacaran definitivamente de las calles. El inspector jefe Steve Richardson, que dirigió la investigación contra él, declaró: «Es sin duda uno de los hombres más peligrosos del país y es de esperar que nunca quede en libertad». John Herbert Dillinger. John Herbert Dillinger, nacido el 22 de junio de 1903 en la sección Oak Hill de Indianápolis, es uno de los gángsters más infames que operaron durante la Gran Depresión. Fue un famoso atracador y el líder de la banda de Dillinger. Era una de las personas más buscadas por el FBI en aquella época, y con razón. Era una molestia constante para las fuerzas del orden, e incluso logró escapar de la cárcel en 2 ocasiones. Había muy poca gente a la que el gobierno quisiera encarcelar tanto como a Dillinger. Desafortunadamente, la historia de John Dillinger terminó trágicamente. Les diré cómo. Como muchos criminales, John Dillinger empezó a mostrar signos de delincuencia desde muy joven. Tal vez la disfunción de su familia fue un factor en esto, ya que después de la muerte de su madre, a John le desagradaba enormemente su madrastra. No paraba de meterse en líos hasta que, al final, abandonó los estudios y decidió buscar trabajo en un taller mecánico. Sin embargo, ni siquiera un trabajo estable podía mantener al joven John con los pies en la tierra y pronto empezó a desbocarse. Ni siquiera el intento de su padre de calmarlo, trasladándose de Indianápolis a la relativamente remota Mooresville, pareció ayudar. Parecía que las cosas iban a mejorar para él cuando se alistó en la Marina, pero nada más alistarse desertó. Regresó a Mooresville y se trasladó a Indianápolis con su nueva esposa, Beryl Hovius, en 1924. Sin embargo, esta vez le resultó mucho más difícil conseguir trabajo, y pronto conoció a un tiburón de billar local, Ed Singleton. Juntos planearon robar una tienda de ultramarinos en Mooresville. El robo no salió según lo planeado y fueron detenidos. Fueron condenados, pero mientras a Ed Singleton le impusieron una pena de 2 años, a John le impusieron penas conjuntas de 2 a 14 años y de 10 a 20 años en la prisión estatal de Indiana. Cuando salió de la cárcel, 8 años y medio después de cumplir su condena, ya estaba curtido. Casi inmediatamente, Dillinger atracó un banco en Bluffton, Ohio. De nuevo, fue detenido por la policía y recluido en la cárcel del condado de Lima, Ohio, a la espera de juicio. La policía de Lima encontró en su poder planes para una fuga de la prisión, pero él negó tener conocimiento de ello. 4 días más tarde, utilizando los mismos planes, 8 de sus amigos se fugaron de la prisión estatal de Indiana, utilizando escopetas y rifles que habían sido introducidos de contrabando en sus celdas. Un par de semanas después de la fuga, 4 de los ex reclusos de la prisión estatal de Indiana fueron a Lima, haciéndose pasar por agentes de la ley y afirmando que intentaban devolver a John a la prisión estatal de Indiana por violar su libertad condicional. Las cosas se torcieron cuando el sheriff exigió ver sus credenciales, por lo que los hombres decidieron actuar con violencia y dispararon al sheriff, liberando después a John. El sheriff murió. Los 4 hombres implicados en la fuga fueron identificados como Harry Pierpont, Russell Clark, Charles Mackley y Harry Copeland. Todos ellos, y John Dillinger también, fueron declarados hombres buscados. Con su nueva libertad, John Dillinger continuó robando varios bancos y comisarías de policía. En enero de 1934, la banda de Dillinger mató a un agente de policía durante el atraco al First National Bank de East Chicago, Indiana. Este fue quizás uno de los mayores errores que cometieron John Dillinger y su banda. Se fueron a Arizona tratando de permanecer encubiertos, pero fueron arrestados. John fue llevado de vuelta a Indianápolis para ser juzgado por el asesinato del oficial de policía que su banda había matado en East Chicago.
Lo recluyeron en una cárcel de seguridad, pero incluso allí consiguió vencer a los guardias con lo que al parecer era una pistola de madera que habían introducido de contrabando. Los guardias no sabían que era de madera, siguieron sus instrucciones y le dejaron salir. Por segunda vez en su vida, se había escapado de la cárcel. En ese momento, el FBI se involucró en su persecución y en la de otros miembros de su banda. John se trasladó a St. Paul con su novia, una mujer llamada Evelyn Frechette. Allí siguieron robando bancos. Tras un encontronazo con el FBI, volvieron a Mooresville, Indiana. Cuando detuvieron a la señorita Frechette en Chicago, John se trasladó a Michigan durante un tiempo y luego a Wisconsin. Pero un día todo cambió. Una mujer de Gary, Indiana, que se hacía llamar Anna Sage, pero que en realidad se llamaba Anna Kumpanas, se puso en contacto con el FBI afirmando que tenía información que podría conducir a la detención de John Dillinger. A cambio, quería una recompensa en metálico y ayuda para no ser deportada, ya que era una extranjera ilegal en suelo estadounidense. Les informó de que una amiga suya, una mujer llamada Polly Hamilton, se había hecho amiga de John, y que planeaban ir a ver una película al cine al día siguiente. El 22 de julio de 1934, Anna Sage, John Dillinger y Polly Hamilton entraron en el cine Biograph. A la salida del cine, sobre las 22:30 horas, estaban rodeados por una multitud de agentes del FBI. Dillinger decidió que no se andaría con chiquitas y sacó una pistola del bolsillo derecho de su pantalón mientras corría hacia el callejón, intentando escapar. Mientras corría, los agentes le dispararon. De los 5 disparos efectuados por las pistolas de 3 agentes del FBI, 3 alcanzaron a Dillinger, que cayó boca abajo sobre la acera. Poco después, fue declarado muerto en el hospital Alexian Brothers. La muerte de John Dillinger fue declarada homicidio justificado, y los agentes que le dispararon fueron elogiados por J. Edgar Hoover, director del FBI en aquel momento, por su valentía y coraje. John Dillinger fue enterrado en el cementerio Crown Hill de Indianápolis, Indiana. El Salvador. El Salvador ha sido, históricamente, uno de los lugares más duros para vivir. El índice de crímenes violentos lo convirtió durante décadas en uno de los destinos menos considerados por cualquiera. Las bandas dirigían las calles y controlaban impunemente regiones enteras. El origen de estas bandas se remonta a Estados Unidos. Las formaban inmigrantes salvadoreños que habían huido del país durante su guerra civil en la década de 1980. Más de 330.000 salvadoreños llegaron a Estados Unidos entre 1985 y 1990, según el Migration Policy Institute. Un enorme porcentaje de esa cantidad se dirigió a Los Ángeles. Fue en Los Ángeles donde se originaron muchas de las bandas. Sin embargo, en la década de 1990, las autoridades de inmigración estadounidenses deportaron a un gran número de pandilleros a sus países de origen, por lo que las bandas se repoblaron básicamente en El Salvador. Las más populares de estas bandas son la Mara Salvatrucha, también llamada MS-13, y su rival más feroz, la 18. Hay algunas otras bandas, cada una de las cuales lucha por el dominio y el control. Se sabe que estas bandas son extremadamente violentas y no respetan a nadie ni a ninguna forma de autoridad. El asesinato, el tráfico de drogas y la extorsión son sus delitos más conocidos. Cualquiera que se interponga en su camino es sencillamente eliminado, ya se trate de un civil, un político o incluso un agente de policía. Durante años, El Salvador luchó por mantener el problema de las bandas bajo control. Parecía haber un gran avance cuando la tregua de pandillas salvadoreñas de 2012 a 2014, facilitada por el gobierno, la Iglesia Católica y los líderes de las 2 pandillas más grandes, redujo drásticamente la violencia en las calles. Sin embargo, esta paz duró muy poco y pronto la violencia volvió con toda su fuerza de nuevo. La pobreza siempre ha sido un factor que ha influido en la actividad de las bandas en El Salvador, ya que éstas se aprovechan de la gente pobre y vulnerable, en su mayoría hombres, con promesas de dinero y poder. Uno de los principales problemas a los que se enfrentaba el gobierno era que la policía y las fuerzas armadas del país parecían casi impotentes ante las bandas. Los policías, que se negaban a dejarse corromper o que intentaban impedir que las bandas actuaran, eran sencillamente asesinados. Estaba claro que había que hacer una reestructuración muy profunda para salvar a El Salvador de las garras del control de las bandas. Así que cuando el vibrante e idealista presidente Nayib Armando Bukele Ortez fue elegido en el poder el 1 de junio de 2019, mucha gente esperaba cambios. Vaya si obtuvieron cambios. Incluso antes de llegar al poder, cuando todavía estaba haciendo campaña para el cargo, Bukele dejó claro que, si era elegido, sería duro con el crimen, especialmente con la corrupción y la actividad de las pandillas. Afirmó que utilizaría la mano dura,
también conocida como método del puño de hierro, y que la seguridad de los ciudadanos sería su principal objetivo. Por eso, cuando empezó a tomar medidas enérgicas contra la actividad delictiva al poco de llegar, nadie se escandalizó especialmente. Bukele se convirtió en presidente en 2019, en unas elecciones democráticas. Fundando el partido político Nuevas Ideas, llevó a cabo una campaña anticorrupción, en la que prometió reducir la delincuencia. Predicó la táctica política de mano dura, en la que decidió situar la seguridad de sus ciudadanos como prioridad número 1. Durante los 2 primeros años de su presidencia, el presidente Bukele no fue tan radical a la hora de abordar este problema. No fue hasta 2022, cuando las bandas se lanzaron a una ola de violencia salvaje en un intento de arrancar concesiones al gobierno. Los ciudadanos y las fuerzas del orden se convirtieron en su objetivo. No era raro que los agentes de policía fueran objetivo de las bandas. A lo largo de los años, cientos de policías habían sido atacados por las bandas. Simplemente tenía sentido que las bandas eliminaran a las fuerzas del orden para facilitar sus operaciones. Sin embargo, esta vez el caso era diferente. El gobierno salvadoreño estaba cansado de que los policías y los ciudadanos fueran utilizados como víctimas. Algo tenía que cambiar. El presidente Bukele contraatacó, y lo hizo con dureza. Utilizó toda la fuerza de la policía y el ejército para reprimir duramente a las bandas. Instituyó un estado de excepción, en el que los presuntos mafiosos detenidos sin orden judicial pueden ser encarcelados sin juicio previo. También creó una megacárcel específica para los miembros de las bandas. Sus políticas fueron duras, pero sorprendentemente populares. La mayoría de los salvadoreños hablan bien de él. De hecho, en una encuesta reciente, su índice de aprobación superaba el 90%. Y no solo los salvadoreños le respetan. El gobierno hondureño también puso en marcha su propio estado de excepción en noviembre de 2022, y en los últimos 5 meses lo ha ampliado y extendido. Un candidato presidencial guatemalteco también ha elogiado la represión de El Salvador como un modelo a replicar. En toda América Latina, muchas personas aprueban el enfoque radical del presidente Bukele para hacer frente a las bandas de El Salvador. Sin embargo, organizaciones internacionales como Human Rights Watch critican las medidas empleadas por el gobierno de Bukele. Afirman que las condiciones en que se mantiene a los presos son inhumanas y constituyen una grave violación de sus derechos humanos. Sin embargo, incluso con el enorme avance que ha realizado el gobierno de El Salvador, las bandas no han sido erradicadas por completo. Siguen intentando desafiar al gobierno. En mayo de 2023, un agente de policía fue asesinado por miembros de las bandas, lo que provocó el despliegue de miles de soldados y policías en la ciudad norteña de Nueva Concepción. La policía afirma que el agente fue asesinado cuando los miembros de la banda le atacaron a él y a otros agentes mientras patrullaban. Al igual que en anteriores redadas en otras partes del país, los militares esperan no solo detener a los pandilleros responsables del asesinato, sino desmantelar por completo las estructuras de las bandas en Nueva Concepción. Es seguro que se realizarán muchas detenciones. El presidente Nayib Bukele tuiteó lo siguiente sobre la situación. Pagarán caro el asesinato de nuestro héroe. Estamos en la búsqueda de los responsables del homicidio y de toda la estructura de pandillas y colaboradores que aún se esconden en ese lugar. Las medidas adoptadas por la actual administración han sido ciertamente controvertidas. Sin embargo, la mayoría de los salvadoreños parecen dispuestos a aceptarlo. ¿Y quién puede culparles? Las calles son más seguras, la delincuencia ha disminuido y sus familias ya no son constantemente acosadas, extorsionadas y asesinadas por estos mafiosos. Para ellos, el presidente Bukele simplemente está haciendo lo que hay que hacer. Vikas Dubey. Los asesinos de policías no siempre tienen el lujo de vivir para contarlo. Solo por eso, la mayoría de la gente no se atreve a atacar o matar a un policía. Sin embargo, Vikas Dubey no es como la mayoría de la gente, y las agallas de este gángster y político indio le llevaron a la muerte. Vikas nació el 26 de diciembre de 1964 en el seno de una familia brahman en el pueblo de Bikru, distrito de Kanpur Nagar, Uttar Pradesh, India. Su vida de gángster comenzó cuando era muy joven. Formó una banda local y era una amenaza general para la sociedad. Se dedicaba a todo tipo de actividades delictivas, desde la extorsión a la apropiación de tierras, pasando por el asesinato. En particular, prefería apoderarse de tierras porque las consideraba objetivos fáciles. Le apodaban Vikas Pandit, por el personaje de la película de 1999, Arjun Pandit. También le gustaba que le llamaran Pandit G. Vikas se convirtió rápidamente en uno de los delincuentes más conocidos y buscados de Kanpur. En 1990 se presentó el primer caso contra él. Fue por asesinato. Sin embargo, no prosperó.
Mucha gente decía que la razón era el poder político que ejercía. Ya ves, Vikas no estaba interesado solo en el dinero del crimen. También tenía un gran apetito de poder, y qué mejor manera de conseguirlo que a través de la política. Como es de esperar, su tipo de política no era exactamente ideal. Utilizaba mucha violencia y mucha intimidación para hacerse con el poder político. Pero tenía que empezar por algún sitio, y lo hizo convirtiéndose en un estrecho aliado de Harikishan Srivastava, un político local. Srivastava era miembro del Bharatiya Janata Party, pero luego se pasó al Bahujan Samaj Party. Como su estrecho colaborador, Vikas también se afilió al BSP en 1995. Se presentó a las elecciones de distrito y ganó. Por supuesto, lo hizo intimidando a la gente. De hecho, también utilizó esta táctica para que su mujer, Richa Dubey, ganara las elecciones locales. Vikas Dubey no permitía ninguna forma de oposición. Sin embargo, conocía una forma de actuar, con violencia, y siguió ese código exclusivamente. En 2001, fue detenido y acusado del asesinato del líder del BJP, Santosh Shukla. Santosh era entonces ministro de Estado. Sin embargo, aunque parecía que se iba a hacer justicia, fue absuelto por el asesinato. Probablemente se debió a su influencia política. Durante las 2 décadas siguientes, Vikas siguió controlando criminalmente su distrito. Todo parecía irle bien, hasta que un día fue demasiado lejos. El 3 de julio de 2020, la policía intentó detener a Vikas y a sus hombres. Vikas no pensaba ir a la cárcel y decidió escapar. Él y sus matones se enzarzaron en un acalorado tiroteo con la policía, en el que murieron 8 policías, entre ellos un comisario adjunto. También resultaron heridos 7 policías. 2 de los pistoleros de Vikas, un tío de Vikas y otro de sus parientes cercanos también murieron en el tiroteo. El propio Vikas escapó. El informe de la autopsia reveló que el DSP, un hombre llamado Devendra Mishra, había sido decapitado y brutalizado con un hacha, mientras que los otros policías presentaban múltiples heridas de bala. Esto sugirió a los investigadores que los agentes habían sido emboscados por Vikas y sus hombres. Más tarde, la policía recuperó armas sospechosas de haber sido utilizadas en el ataque a los agentes, entre ellas un fusil AK-47 y un fusil INSAS. Los investigadores descubrieron también que Vikas había sido avisado por agentes de policía de su inminente detención, lo que le dio tiempo a reunir a unos 60 miembros de su banda para tender una emboscada a los agentes que se acercaban a su escondite. La policía inició entonces una persecución sin cuartel de Vikas Dubey. Lo único que querían era llevarlo ante la justicia, sobre todo porque había matado a tantos policías. Pocos días después, fue detenido en el templo Mahakaleshwar Jyotirlinga, situado en la antigua ciudad de Ujjain, en el estado de Madhya Pradesh. Cuando un equipo del Grupo Especial de la Policía de Uttar Pradesh lo llevaba de vuelta a Kanpur, el vehículo en el que viajaba derrapó de repente y tuvo un accidente. Había llovido mucho y la carretera estaba bastante resbaladiza. Según la policía, Vikas intentó aprovecharse de la situación y cogió una pistola de un agente de policía. Intentó escapar con el arma y mientras corría fue abatido. Según el director general adicional de la policía de Uttar Pradesh, Prashant Kumar, los miembros de las fuerzas especiales que viajaban en el otro vehículo le desafiaron y le pidieron que se rindiera, pero él abrió fuego. Los policías dispararon en defensa propia. Vikas sufrió heridas de bala en el tiroteo y fue trasladado al hospital, donde los médicos declararon que había muerto. Añadió que 4 agentes de la STF también resultaron heridos en el enfrentamiento. Sus familiares afirmaron que no tenían información sobre el asesinato y que solo se enteraron a través de los medios de comunicación. A raíz de las sospechas del público y de los medios de comunicación sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Vikas Dubey, se creó una comisión judicial. Ello se debió a que se afirmaba que el encuentro que había acabado con su muerte era un montaje de la policía. El panel informó de que no había pruebas materiales contra la policía de Uttar Pradesh en el asesinato de Vikas Dubey. Afirmó que habría sido diferente si el público, los medios de comunicación y la familia del criminal hubieran aportado pruebas. Enrique Kiki Camarena. El agente especial de la DEA, Enrique Kiki Camarena, es una de las figuras más conocidas e importantes de la guerra de Estados Unidos contra el crimen. Kiki nació el 26 de julio de 1947 en la pequeña ciudad de Mexicali, cerca de la frontera mexicana con EUU. En 1956, cuando solo tenía 9 años, su familia se trasladó a Calexico, California. Vivió el resto de su infancia en Calexico hasta que se graduó en el instituto. Después del instituto, decidió alistarse en el cuerpo de marines de EUU. Era un soldado eficiente y fiable y se ceñía a las normas.
Sirvió en los Marines hasta 1970, cuando fue licenciado. Después de su baja, regresó a Calexico. En Calexico, trabajó para el Cuerpo de Bomberos de la ciudad. En 1970, fue trasladado al Departamento de Policía de Calexico y destinado a El Centro. Allí, trabajó como agente especial en el Grupo Especial de Estupefacientes del Condado de Imperial, o ICNTF. Aquí es donde comenzó su trabajo en la aplicación de la ley de drogas. En la época en que Kiki Camarena entró en la policía, se acababa de crear la Agencia Antidroga, Drug Enforcement Agency, DEA. Su misión era ocuparse de todos y cada uno de los casos relacionados con las drogas. Kiki quería marcar la diferencia en la aplicación de la ley, y por eso se unió a la agencia en 1973, junto con su hermana Mirna, como uno de los primeros agentes hispanohablantes de la agencia. Empezó a trabajar como agente especial en la oficina residente de la DEA en Calexico en 1974. En 1977 se trasladó a la oficina de campo de Fresno de la agencia. Kiki Camarena era bueno en su trabajo. Era muy bueno. Era capaz de infiltrarse sin esfuerzo entre los círculos de narcotraficantes, sin levantar ninguna sospecha. Su habilidad para pasar desapercibido era algo que la agencia apreciaba, y pronto se convirtió en uno de los mejores agentes de inteligencia de la DEA. En 1980, Kiki fue trasladado a la oficina residente de la DEA en Guadalajara. Como la ley estadounidense restringe a los agentes a actuar directamente en el extranjero, su trabajo consistía en reunir toda la información posible sobre los cárteles de la droga de la zona. Esos datos se transmitían a las fuerzas de seguridad locales y federales, que eran las que debían actuar en consecuencia. Esto significaba que la DEA tenía que mantener una buena relación con las fuerzas de seguridad mexicanas. Kiki recibió datos de un informante sobre la presencia de una plantación de 200 acres, conocida como Rancho Búfalo, en la que se cultivaban estupefacientes. La plantación supuestamente generaba hasta $8,000 millones anuales, y era propiedad del miembro del cártel de Guadalajara, Juan José Esparragoza Moreno. En agosto de 1982, descubrió y confirmó la ubicación de la plantación sobrevolándola. Informó a las autoridades mexicanas que allanaron y destruyeron la plantación un mes después. Fue el mayor descubrimiento de una plantación en aquella época. Casi 3 años después de la redada de Rancho Búfalo, el 7 de febrero de 1985, Kiki Camarena fue secuestrado por miembros del cártel de Guadalajara. Durante 30 horas fue torturado y después asesinado. Estaba claro que lo mataron por su papel en la represión de la plantación. Resultaría que el asesinato de Kiki Camarena fue un gran error del cártel de Guadalajara. Tras la muerte de Kiki Camarena, el gobierno estadounidense inició la Operación Leyenda, que sigue siendo la mayor investigación de homicidios en la que se ha embarcado la DEA hasta la fecha. El objetivo de Leyenda era llevar ante la justicia a los responsables de su secuestro y muerte. Los investigadores no tardaron en identificar a 3 sospechosos principales relacionados con el crimen: Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero. Una vez identificados, el gobierno estadounidense presionó al mexicano para que los detuviera, lo que condujo a la detención de Carrillo y Quintero. Debido a la protección política, Ángel Félix Gallardo no fue detenido junto con sus cómplices. El gobierno estadounidense también encontró al médico que participó en la tortura de Kiki y lo detuvo. Se llamaba Humberto Álvarez Machaín. Fue traído a Estados Unidos por cazadores de recompensas. Varios funcionarios del gobierno mexicano se vieron implicados en la investigación, entre ellos el exdirector de la Policía Judicial Federal Mexicana, Manuel Ibarra Herrera, y Miguel Aldana Ibarra, exdirector de Interpol en México. Cuanto más indagaban los investigadores, más descubrían hasta qué punto el cártel se había arraigado en el gobierno y las fuerzas de seguridad. Desde miembros de la policía del estado de Jalisco hasta políticos y legisladores locales. El gobierno estadounidense descubrió entonces cuánto trabajo tenía que hacer en su guerra contra las drogas. Esto le inspiró para dar más poder a la DEA. Estados Unidos se atrevió a aventurarse en países extranjeros, incluido México, con el objetivo de hacer todo lo posible para detener el tráfico de drogas en su territorio. Esto se hizo evidente a través de las disposiciones de leyes, como la Ley contra el Abuso de Drogas de 1986, que aprobaba la financiación de la lucha contra el narcotráfico, aumentaba la normativa internacional en materia de drogas y ampliaba los métodos de aplicación de la ley y de prevención. También permitía a Estados Unidos retener recursos de países extranjeros que no se hubieran esforzado por poner fin a los asuntos relacionados con las drogas y el blanqueo de dinero dentro de su propio país. Mediante la retención de recursos,
Estados Unidos pudo presionar a países como México para que cooperaran con la DEA. También se creó la Oficina para la Prevención del Abuso de Sustancias, que proporcionó aún más fondos a la DEA. Kiki Camarena recibió a título póstumo el Premio de Honor del Administrador, el más alto galardón concedido por la agencia. También apareció en la revista Time en noviembre de 1988. Una escuela, una biblioteca y una calle de Calexico, su ciudad natal, llevan su nombre. En 2004, el Departamento de Policía de Calexico erigió un monumento dedicado a Camarena en los pasillos del departamento, donde Camarena prestó sus servicios. Ese mismo año se creó la Fundación Enrique S. Camarena. La esposa de Kiki Camarena, Mika, y su hijo Enrique Jr. forman parte de la junta directiva, compuesta exclusivamente por voluntarios, junto con antiguos agentes de la DEA y personal de las fuerzas del orden. Si te han parecido interesantes los detalles de este video, haz clic en una de las recomendaciones de tu pantalla para ver más vídeos como este.